Muy buenas tardes a todos los alumnos de la Cátedra de Estabilidad 3 del periodo lectivo 2020. Bienvenidos a una nueva unidad que recibe el nombre de plasticidad. Vamos a entrar a un campo de estudio del comportamiento de los materiales que difiere de lo que ustedes han venido estudiando hasta el momento y que desde el punto de vista conceptual es muy importante, puesto que se está utilizando actualmente en el cálculo y el diseño de las estructuras sismoresistentes. En su oportunidad, cuando ustedes vean en hormigón armado el cálculo por o diseño por capacidad, este concepto es muy importante. El tema sería, para empezar, el llamado análisis plástico de las estructuras. Entonces, hasta el momento, ustedes han venido estudiando siempre el comportamiento de los elementos estructurales a partir de la llamada teoría de la elasticidad. Es decir, estoy considerando siempre la validez de las leyes de Hooke y la ley de Navier. La ley de Hooke me dice que los esfuerzos y las deformaciones son proporcionales. Entonces, estamos en una zona de comportamiento del material donde la representación de este diagrama tensión-deformación es una línea recta con una inclinación con respecto al eje de las deformaciones que es igual al módulo de elasticidad del material. ¿Sí? Todo lo que ustedes han estudiado hasta el momento ha sido basado en esta teoría de la elasticidad. Y dentro de ciertos rangos de cargas, podemos decir que el método funciona muy bien. Ahora, cuando ya pasamos o rebasamos el límite de fluencia del material, es decir, para las condiciones en las cuales es válida la teoría de elasticidad y todas sus consecuencias, el elemento estructural se empieza a aproximar a la carga que le provoca la rotura o colapso. Entonces, las leyes que rigen el comportamiento del material en estos elementos son distintas a las de la ley de a la teoría de la elasticidad y reciben el nombre de campo de la plasticidad o de la elastoplasticidad, es decir, cuando estamos combinados. Entonces, cuando ustedes como ingenieros quieren evaluar el coeficiente de seguridad de la estructura, es decir, cuánto vale lo que provoca el colapso dividido lo que vale lo que ustedes están calculando, es decir, es un número mayor de 1, entonces es importante saber cuál es esa carga que provoca la rotura, que recibe para nosotros el nombre de carga límite. Entonces, debemos estar, como aquí lo indican, familiarizados con los métodos, que no son uno, son varios, del análisis plástico. Y como les decía, y lo repito, es una metodología de trabajo muy utilizada en el campo del diseño sismoresistente. Entonces, vamos a destacar que el análisis plástico al cual hacemos referencia es el de las estructuras y las solicitaciones calculadas con este procedimiento, y no es el cálculo de rotura de una sección o lo que es lo mismo, el dimensionamiento de la misma que ustedes realizarán en hormigón armado o en estructuras metálicas. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis fundamentales que van a regir nuestro trabajo teórico a posteriori? Si ustedes observan el diagrama señalado, imaginemos que estamos
solicitando a una pieza, por ejemplo, de metal, a un esfuerzo de tracción. Y representamos en el eje de las abscisas las deformaciones específicas epsilon, es decir, delta de L sobre la longitud original, y vamos midiendo en ordenadas el valor de la tensión que va provocando esa deformación. Entonces, en una primera etapa de ensayo, existe una proporcionalidad entre la fuerza o tensión aplicada y la deformación o deformación específica consecuente. Este ángulo que forma este primer tramo con respecto al eje de las abscisas tiene una tangente cuyo valor es el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Qué pasa cuando la sección llega a un determinado punto denominado tensión de fluencia? Se ha alcanzado en ese punto una deformación que recibe el nombre de deformación de fluencia. Y a partir de este punto, el comportamiento deja de ser lineal. En un caso límite y teórico, podríamos decir que a partir de que la sección llega al valor de la deformación de fluencia, la aplicación de nuevas cargas está vinculada con un crecimiento de la deformación, pero sin un incremento correspondiente de las tensiones. Es decir, la aplicación de mayor carga representa una mayor deformación específica hasta un cierto punto en el cual la sección se rompe. Así como este primer tramo se llama perfectamente elástico, este segundo tramo donde se produce un aumento de la deformación sin que se produzca un aumento de la tensión se denomina segmento o tramo plástico. Y cuando está representado por una línea horizontal, teórica, hipotética, simplificada, decimos que este material se ha comportado de manera elastoplástica. Recuerden que lo que mide este diagrama bajo la curva de deformación en función, perdón, de la tensión en función de la deformación es el trabajo que se está aplicando a la estructura. Entonces, vamos a hipotetizar que el material tiene estas dos zonas de comportamiento. Si ustedes recuerdan el diagrama del acero dulce, hay un tramo de fluencia y después hay un crecimiento de la tensión en función de la deformación específica. Nosotros vamos a hacer una hipótesis simplificativa. Entonces, decimos que al no existir linealidad entre la tensión y la deformación, no es válido el principio de superposición de efectos. Es decir, no podemos aplicar la carga total como repartida entre distintos estados de carga. Tengo que considerar el total de las cargas para evaluar el comportamiento del elemento estructural. Lo que sí vamos a suponer que las secciones se van a mantener planas durante la deformación, que es la teoría o hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Van entendiendo. Este es la ley de comportamiento del material que vamos a tomar como referencia, ¿sí? Guardando esto en la memoria, vamos a hablar de la llamada zona de plastificación. Y para ello vamos a suponer un caso muy sencillo en el cual tenga como estructura de trabajo una viga simplemente apoyada sobre la cual está aplicada una carga P concentrada en el medio de su luz. Bien, entonces, antes de analizar esto, veamos de qué se trata. Cuando las cargas son bajas y estamos entonces en el
primer tramo de la recta deformación-esfuerzo. Las deformaciones específicas tienen una variación triangular, bitriangular, y son lineales. Es decir, esto representa la sección que estaba originalmente en posición vertical, ahora tiene este ángulo. Fíjense que estoy suponiendo yo que, tomado un elemento diferencial de viga de X y aplicados un par de momentos a la izquierda y a la derecha, se va a producir una rotación de la sección tal que hay un ángulo diferencial de I que está medido donde se interceptan las rectas representativas de los planos, ¿sí? Y que estamos entonces representando esta situación. Cuando estoy todavía en el campo elástico, el diagrama de tensiones representativos es también bilineal y es válido decir que hay una relación lineal entre tensión y deformación. Tengo un momento pequeño aplicado. ¿Qué sucede cuando yo en este comienzo a aumentar la carga en el centro? El diagrama bilineal empieza a aumentar de valor, el momento en el centro es P por L sobre 4. Entonces, llegamos a un instante donde tengo aplicado un momento llamado M2, donde una de las fibras extremas ha llegado al valor de la tensión de fluencia y estamos entonces en la deformación de fluencia. Es decir, el valor de M2 que está aplicado por la carga P sub P nos ha generado estar en esta situación. ¿Qué sucede si yo aumento la carga P sub P? En la llamada teoría de la elasticidad, uno decía, la sección, cuando tiene una de sus fibras que ha llegado a la tensión de deformación y por consiguiente a la deformación de fluencia, ahí interrumpo mi cálculo, digo, ya estoy en el límite. ¿Es cierto eso? La práctica demuestra que aun cuando una sección extrema haya llegado al valor de tensión de fluencia y de deformación de fluencia, yo puedo seguir aplicando carga. ¿Qué sucede en ese caso? Se mantiene la ley de Bernoulli y por lo tanto la sección sigue plana. Pero hay una zona de nuestra sección donde la deformación es mayor que la deformación de fluencia. Estamos ahora en el diagrama por acá. Es decir, hemos pasado la tensión de fluencia, perdón, la deformación de fluencia y sigo teniendo nada más que tensión de fluencia. Es decir, si comparamos ahora los diagramas, ¿a qué conclusión llego cuando el momento M3 es mayor que el momento que me ha provocado que la fibra más lejana llegue a la tensión de fluencia? Como el material ha entrado en una parte en fluencia, no puedo absorber más tensión. Entonces, tanto en esta parte, es decir, desde esta fibra hacia arriba y desde esta fibra hacia abajo, si bien la sección se ha mantenido plana y esta deformación inferior o superior son mayores que las deformaciones de fluencia, las tensiones no pueden ser más grandes que sigma de fluencia. Entonces, en este segmento que estamos marcando de la sección y en el segmento que está debajo del eje neutro de esta sección, yo conservo todavía la linealidad entre esfuerzo, entre deformación y tensión. Pero hay una zona, que acá sería la altura I3, en la cual yo no tengo una tensión mayor a sigma de fluencia.
porque el material ha entrado en plasticidad, ha comenzado a fluir. ¿Qué sucede si yo sigo aumentando la carga P sub P? Entonces, la sección va a seguir girando. Esta parte, que ahora es más pequeña de la zona central, va a seguir en régimen linealmente elástico, pero desde esta fibra hacia arriba y desde esta fibra hacia abajo, la tensión sigue siendo la tensión de fluencia. Es decir, volviendo al diagrama ya estoy más avanzado, es decir, tengo una deformación mayor que la de fluencia, pero siempre tengo el valor de la tensión igual a la tensión de fluencia. La deformación creció, la tensión no aumentó. Si seguimos incrementando el momento, por ejemplo, hasta un valor M5, voy a ver que sigue existiendo el mantenimiento de la sección plana, porque digo yo, vale la ley de Navier, pero el segmento de esta fibra hacia arriba y de esta fibra hacia abajo de la sección están con tensiones iguales a las de fluencia. Hipotéticamente podríamos llegar a un momento tal que desde el eje neutro hacia arriba y desde el eje neutro hacia abajo yo tenga un valor de tensión en todas las fibras iguales al valor de la tensión de fluencia, ¿sí? Y aquí ya no es posible aplicar más momentos. Este momento ya es un límite, porque ninguna fibra puede absorber más tensión y por lo tanto acá esto ya es un límite de capacidad resistente. Si ustedes se fijan entonces, mientras la deformación específica sea menor que la de fluencia, la tensión es proporcional a la deformación y el factor o coeficiente de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Esto es ley de Hooke. Si la deformación en el diagrama que hemos visto es mayor que la deformación específica de fluencia, la tensión se hace constante y vale sigma F. Entonces, está claro que entre este instante, que sería desde el punto de vista de la teoría de la elasticidad, un límite de momento, ya que una de sus fibras ha llegado a la tensión de fluencia, y este instante donde todas las fibras arriba de este punto y todas las fibras debajo de ese punto están en fluencia, hay diferencia importante entre el momento aplicado en el caso M2 y el momento aplicado en esta situación. Es decir, cuando yo llego acá, ya la carga P ha tomado un valor tal que estando todas las fibras traccionadas, ya no puedo absorber más momento. Esa carga es la carga límite de plasticidad, carga plástica límite. Entonces la sección, que ya no puede absorber más momento, se transforma en una teórica rótula o articulación plástica, en la cual el giro tiende a infinito. Es decir, la articulación en este punto recibe el nombre de articulación plástica, puesto que ha absorbido un valor de momento que es distinto de cero. En una articulación común no puedo tener momento. En una articulación plástica puedo tener un momento. ¿Y cuánto vale ese momento? El que yo consigo para este diagrama. Ese valor de momento está vinculado con un valor de carga, que es la carga denominada plástica. Más o menos, ¿se entendió, chicos? Está expresado en palabras por acá. Es lo mismo que nosotros hemos analizado. ¿Sí? Me dicen si se entendió o si hace falta volver para atrás.
profe, ¿se entendió? Bien, bien. Por lo menos el señor Taloquino, Esteban también. Perfecto. Ok, gracias, Santiago. Dice aquí, este diagrama corresponde al llamado momento plástico, MP, que es mayor al momento calculado elásticamente, que era el M2, cuando una de las fibras, la primera, llega a la tensión sigma de fluencia. ¿Se acuerdan que era M2? Entonces quiere decir que en la realidad, antes de transformarse en un mecanismo y romperse o colapsar, la viga ha sido capaz de absorber más momento. En teoría, ¿hasta cuánto momento puede resistir? Hasta un valor MP que vamos a ver cómo se determina. Esta es pregunta que siempre hago en el examen. Una rótula o articulación plástica es análoga o trabaja de manera similar a una articulación normal. Es decir, cuando yo llegué al estado de rotación, cuando llegué al estado de plastificación, se ha transformado en una rótula que gira, ¿sí? En una estructura que es isostática, la aparición de una articulación me genera un mecanismo y la estructura se rompe, ¿sí? Decimos entonces que en la articulación plástica, perdón, sí, cuando llego al valor de carga que genera el momento plástico, gira libremente. ¿Cuál es la diferencia entre la articulación normal y la articulación plástica? Que tiene aplicado un valor de momento, ¿sí? Una articulación de las que veníamos estudiando nosotros hasta ahora es una articulación sin momento. Ahora es una articulación que tiene un momento. ¿Cómo podemos calcular el momento plástico resistente MP? Que será una cualidad de la sección y del material que la compone. Es decir, el momento plástico depende de la forma de la sección y depende de la tensión de fluencia del material. Ustedes saben que el acero dulce o el acero conformado tienen tensiones de fluencia bien definidas. Entonces, imaginemos que la sección es tal que desde este eje, perdón, desde este punto hacia la fibra superior ya está todo plastificado. Todas las tensiones son iguales al valor de la tensión de fluencia. Y lo mismo pasa desde ese eje al eje hacia abajo. Todas las fibras están plastificadas, es decir, todas han llegado al valor de fluencia. ¿Cuál es el momento que está provocando este diagrama de tensiones? Entonces, para ello, vamos a suponer que en nuestra sección bajo estudio, desde este eje hacia arriba, la fibra más alejada está en el valor A y desde este eje hacia abajo, la ordenada es menos B. Tomamos un elemento de DY, que vendría a ser un elemento de ancho, que está actuando sobre una base del rectángulo que llamaremos CDI. CI quiere decir este ancho. Si esto fuera un rectángulo, CI sería un valor constante, porque a distintas ordenadas corresponde siempre el mismo ancho total. En este caso estamos tomando una situación general. ¿Cuál es el valor que yo tengo de fuerza? Es tensión por área. ¿Cuál es la tensión en ese punto? Sigma de fluencia, porque hemos dicho que todas las fibras están plastificadas, todas han entrado en fluencia. Entonces, el diferencial de fuerza será igual al área, que es el ancho total de la sección por el diferencial de I de altura multiplicado por sigma F. ¿Está claro esto? Esta es la fuerza que está aplicada en la zona rayada. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí o no? ¿Eso está claro, este diferencial de F? Bien. Ahora, si ustedes
recuerdan, dijimos que estábamos en un estado de solicitación tal que era flexión simple, ¿sí? Entonces yo tengo solamente momento. Entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo normal? Cero. ¿Por qué n es igual a cero? Porque estoy en flexión simple. Entonces, el esfuerzo normal se define como la integral entre la fibra inferior ubicada a menos b eje neutro hasta la fibra ubicada a una distancia a del eje neutro. Entonces, de sigma por el área por de I, o sea, el diferencial de fuerza, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a cero. Dicho en otras palabras, esta integral que hace que el esfuerzo normal sea cero es lo mismo que si yo hiciera la integral entre 0 y A de sigma de fluencia, un valor constante para el material, por el ancho variable según la ordenada, por el elemento de altura diferencial de I, menos la otra integral entre 0 y menos B de sigma F, tensión de fluencia, por el ancho, por el elemento de altura. Esto tiene que ser igual a 0. ¿De dónde surge este signo menos? Porque yo debería hacer entre 0 y A y entre 0 y B. Cuando yo cambio, recuerdan en análisis matemático 1, cuando yo cambio la posición de los límites inferior y superior, la integral cambia de signo, nada más que eso es lo que pasó. Entonces, este segundo miembro lo paso a la derecha y me queda que la integral entre 0 y A del ancho por DI, saco sigma de fluencia afuera en la primera integral, o la integral del primer miembro y en la integral del segundo miembro, se pueden simplificar y me queda esto. Fíjense que esto es un ancho por un elemento de altura. Esto es un área. Entonces, ¿qué condición debe cumplir este eje? Divide a la sección bajo estudio en dos partes de áreas iguales. No es necesariamente el eje baricéntrico, puesto que no todas las secciones pueden ser simétricas respecto al eje. Ahora, ya sabemos entonces cuál es la posición de este eje. No es una posición cualquiera, es tal que divide a la sección en dos áreas iguales. Es decir, a ver si se ve la manito, toda esta área debe ser igual a toda esta área. Es la conclusión a la que llego con esta igualdad, que proviene de suponer que el esfuerzo normal es cero debido a que solamente estoy en un estado de flexión pura. ¿Se entendió entonces por qué este eje me divide a la sección en dos partes iguales? Ok. Entonces lo que hacemos luego, equilibrio de momentos. ¿A qué será igual el momento plástico? Será igual a la resultante de este diagrama de esfuerzos, por ejemplo, de tracción o de compresión, multiplicada por el brazo de palanca, y la resultante de este esfuerzo de tracción o compresión, opuesto al anterior, multiplicado por su brazo de palanca. Fíjense entonces, el momento plástico será la integral entre el límite inferior de la sección y el límite superior de sigma, tensión de fluencia, por CI por DI, por la distancia. Eso es el momento, ¿se acuerdan? Es elemento de fuerza, diferencial de F, que es lo primero, por la distancia desde la fibra considerada hasta el eje neu. Entonces, esa integral me queda entre 0 y A, entre 0 y A, de este es el sigma
de fluencia por el ancho, por el elemento de altura, que es una fuerza, por el brazo de palanca de la fibra. Y esta integral, al dar la vuelta, me queda con signo menos, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, perdón, acá hay un error, no es igual a 0 esto. No, este es el momento plástico. Cuidado, no es igual a 0 esto. Decía que está mal expresado, que es el valor del momento plástico. Entonces, sigma de fluencia, que está como valor constante en ambas integrales, lo saco afuera del signo integral. Y me queda que el momento plástico es igual a la tensión de fluencia por la integral que me queda en esta parte y en esta parte. Esto recibe el nombre de módulo resistente plástico, ¿de acuerdo? Y que lo llamamos WP. Esto es para asemejar al caso de lo que ocurría en el cálculo elástico, en el cual el momento aplicado era igual a la tensión por el módulo elástico. Bien, entonces, el módulo resistente plástico, WP, ¿de qué depende? Depende de la geometría de la sección. ¿Y de qué depende sigma de fluencia? Del material elegido. Entonces, el momento plástico, que es la capacidad resistente de la sección. Repito, MP es la capacidad resistente de la sección bajo estudio, es el producto de dos números. La tensión de fluencia, que depende del material, y el WP, o módulo resistente plástico, que depende de la forma. Entonces, ¿cuál es la definición de WP? Es el momento plástico dividido la tensión de fluencia, o sea, simplemente su pasaje de términos, que es muy parecido al módulo que estudiamos en elasticidad, al módulo elástico, que sería igual al momento de fluencia, lo que nosotros habíamos visto recién como M2, que es el momento que me provoca la fluencia en la fibra más alejada dividido en la tensión de fluencia. ¿Sí? Obviamente, como el momento plástico es mayor que el momento elástico, el módulo plástico será mayor que el módulo elástico. Esa relación entre MP y MF o WP y WF, que es mayor de 1, la llamamos factor de forma. ¿Sí? Y esto me establece cuánto tengo de exceso de capacidad plástica versus la capacidad elástica. Y cuidado que esto ustedes pueden llegar a creer que es mejor mientras más grande sea. Y justo es al revés. Mientras más me acerque a 1 con el factor K, quiere decir que tengo mejor distribuida la sección. Así, por ejemplo, vamos a demostrar enseguida que en un rectángulo el módulo resistente plástico es 1,5 veces el módulo resistente elástico. Ya lo vamos a ver enseguida. Estos son distintos casos. ¿Y cuál sería el caso ideal? Donde toda la sección esté concentrada en la fibra superior e inferior. En ese caso, el módulo plástico y el módulo elástico coinciden y K vale 1. Esta sería la mejor disposición teórica, pero en la práctica, en la realidad, no es factible. Entonces, de ahí surge que los perfiles metálicos tomen la forma llamada doble T o perfiles I. ¿Por qué? Porque en ellos la sección, que también equivale a la cantidad de material que estoy usando, está lo más alejado posible del eje neutro. Y eso me da un factor de forma bajo y quiere decir que yo he utilizado muy bien el material, porque cuando llega a plasticidad en esta fibra, también ha llegado al límite elástico, es decir,
yo tengo el mejor comportamiento en este tipo de secciones. En cambio, como caso extremo, podemos ver el rombo. En este caso, en esta situación, si hacemos la cuenta que hemos hecho recién con las integrales, el factor de forma me da 2. En este caso quiere decir que estoy desaprovechando el material, puesto que en vez de estar concentrado en las fibras más alejadas, está concentrado en las fibras más cercanas al eje neutro. ¿Se entendió esto? Recuerden, mientras más próximo a 1 esté el factor K, quiere decir que tengo una mejor utilización del material. Mientras más cerca esté el material del eje neutro, como en el caso del rombo o en el caso del círculo, este coeficiente es más grande y quiere decir que estoy desaprovechando las características o las posibilidades plásticas del material en un 100% o en un 70%. ¿Se entendió esto, chicos? Yo siempre les pregunto en el examen, ¿qué me conviene, un K muy grande o un K próximo a 1? Y siempre me dicen, un K muy grande. Y justo es al revés, porque quiere decir que esta es la forma óptima de utilizarlo al material y esta sería una forma mala de utilizarlo. Estoy desaprovechando acá. Veamos ahora el ejemplo de la sección rectangular y de dónde sale ese 1,5 que está acá. Este número no es arbitrario, surge simplemente del análisis algebraico de la definición de WP. ¿Cuál era el módulo elástico? Era el momento de inercia sobre la distancia a la fibra más alejada. El momento de inercia de un rectángulo es base C por altura al cubo sobre 12. ¿Sí? Y si eso lo divido por la distancia máxima, que es h sobre 2, el 12 dividido 2 me queda 6 y el h cubo sobre el h me queda h cuadrado. Entonces, esto teóricamente es el módulo de elasticidad de una sección rectangular. ¿Está claro esto, no es cierto? ¿Sí? Bien. Ahora vamos acá. ¿Cuál era la definición del módulo resistente plástico? La integral entre la fibra más alejada por abajo y la fibra más alejada por arriba del producto del ancho por el diferencial de altura, que sería un área, por la distancia baricéntrica de ese elemento de área, que escrito en otros términos, perdonen, sería la integral entre 0 y h sobre 2 menos la integral entre 0 y h sobre 2 de c por i por di. En este caso, yo doy vuelta a esta integral y ¿qué pasa? Este signo menos se me transforma en más y me queda la misma integral. Entonces, esta integral más ella misma es 2 veces la integral entre 0 y h sobre 2 del ancho constante por la altura variable por di. Yo saco c fuera del signo integral y la integral entre 0 y h sobre 2 de i por di sería i cuadrado sobre 2 entre 0 y h sobre 2. Si hago la cuenta me queda c por h cuadrado sobre 4. Bien, entonces, con este valor de WP hago la relación WP sobre WF. WP es C por H cuadrado sobre 4 y WF es C por H cuadrado sobre 6. Se simplifica C por H cuadrado y me queda 6 sobre 4. Arriba me queda un cuarto y abajo me queda un sexto. Multiplico 6 por 1, 6, 4 por 1, 4, 6 sobre 4 es 1,5. ¿Qué quiere decir? Que el momento plástico es 1,5 del momento elástico.
Es decir, si ustedes recuerdan lo que han venido estudiando en estabilidad y suponemos la validez de la teoría elástica, eso quiere decir que la sección tiene como carga límite aquella que me provoca la fluencia en una de las secciones. Eso es MF. Sin embargo, la sección va a fallar recién cuando llegue teóricamente a un valor de carga que me genere un momento interno 1,5 veces el momento que había calculado antes. Y ese es el valor de MP. Entonces, este 1,5 está calculado simplemente con esta ecuación. Esto que está acá, no le den bolilla, está mal expresado. Me interesa esto, todo esto y la relación. ¿Sí? Olvídense, esto no está bien. Acá entonces, si puedo, lo rayo. ¿De acuerdo? Esto no va. Bien, hasta acá me han seguido. Chicos, ¿entendieron un poquito de qué se trata esto? Yo, ¿sí? Sí, González, sí, dígame. Sí, María Constantina, dígame. Sí, por favor. No, le decía que sí se entendió. ¿Que no se entendió? ¿Qué parte no se entendió, señorita? No, que sí se entendió. Escríbalo, No sé si a ver, porque sí, sí, no le escucho bien. ¿Se anima a escribirme la pregunta o lo que me está diciendo, si es tan amable, María Constantina? Ah, que sí se entendió. Ah, bueno, mejor. Gracias. Creí que había quedado algo en la nebulosa. En definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo hasta el momento? Que si una sección puede trabajar con un diagrama teórico simplificado, como el que hemos visto en, en este gráfico, en esta diapositiva, es si el material tiene este comportamiento elastoplástico, lo que estamos diciendo es que tiene una capacidad de absorber carga, el elemento estructural, que es mayor que aquella que me genera la falla de una sola fibra. Eso es lo que quiere decir todo este análisis que hemos venido haciendo. Por lo tanto, la sección no va a fallar cuando solo una fibra llegue al estado de fluencia, sino cuando todas las fibras por arriba y por abajo del eje neutro hayan llegado a la fluencia. Entonces, quiere decir que yo tengo un margen a mi favor, ¿sí? Que entonces es tan importante que me permite diseñar las estructuras para que entren en plasticidad si yo tengo la tranquilidad de que el comportamiento del material puede ser asimilado al diagrama simplificado que vimos en la diapositiva que indiqué recién. Entonces, para poder hacer este diseño por plasticidad, vamos a hablar en la clase de hoy de dos teorías fundamentales que dan origen a métodos de cálculo de las solicitaciones. Recuerden que acá yo no estoy dimensionando la sección de acero o de hormigón armado o de aluminio, sino que estoy viendo cómo resolver la estructura hiperestática y encontrar aquella carga que provoca el colapso de la misma cuando se haya transformado en un mecanismo. Entonces, los métodos de cálculo se basan en ciertas condiciones. La primera de ellas es que, como siempre, se debe cumplir con la condición de equilibrio, es decir, la sumatoria de las acciones y las reacciones debe ser
0. Si no, no estaría en equilibrio, que es la primera ecuación de equilibrio de Newton. Se tendrán que formar tantas articulaciones plásticas como las necesarias para convertir la estructura en un mecanismo. Recuerden que mecanismo es cuando la estructura es inestable. Para nosotros es cuando resulta hipostática. Entonces, si la estructura es isostática, con la aparición de una articulación plástica es suficiente para decir he llegado al colapso. Cuando el grado de hiperestaticidad es 2 o más, yo tengo que tener más articulaciones plásticas, cuando es 1 o más, tengo que tener varias articulaciones plásticas para que la estructura se transforme en un mecanismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Taloquino quería decir algo? Sí, le iba a hacer una consulta. Si esto de las rótulas, bueno, en el diseño es una sección de un elemento o es el elemento entero que se lo considera así. No, 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 una sección del elemento. Y buena su observación. Una sola sección, que es en general la que está sometida al momento máximo. ¿Sí? Porque acuérdense que las cargas van creciendo lentamente o monotónicamente desde 0 hasta el valor que genera, si es isostático, en un punto, un momento máximo que puede tener como valor límite el momento plástico. Y el momento plástico, ¿de dónde lo saco? Del material que estoy usando y del tipo de sección que estoy usando. Es decir, ustedes han elegido previamente con qué material van a trabajar y por lo tanto conocen la tensión de fluencia y han elegido un tipo de sección del cual ustedes pueden calcular el WP. Entonces, ese WP, dato del problema, más la tensión de fluencia, dato del problema, multiplicados, me dicen cuál es el valor que puede resistir cualquiera de las secciones. Ahora, ¿dónde se forma la rótula plástica? Obviamente donde el momento es más grande. Ahora, ¿qué pasa cuando se me formó una rótula plástica? Si la estructura es isostática, se transforma en un mecanismo y colapsa. Si la estructura es hiperestática, necesito más de una rótula plástica. Cuando la primera rótula plástica llegó al valor máximo y yo sigo incrementando la carga, esa ya no absorbe más, llegó a su valor límite. Pero otra sección puede seguir absorbiendo más momento hasta que esa nueva sección llega al valor de MP. Y si tengo un elevado grado de hiperestaticidad, como ven, la carga puede irse incrementando hasta que me aparezcan tantas rótulas plásticas como las necesarias para que la estructura que era hiperestática se transforme en un mecanismo. ¿Está clara la idea de esto? ¿Sí? O sea, yo tengo más capacidad de absorber carga que aquella que me da un momento máximo en una sola sección donde una sola fibra ha llegado a fluencia, como es la hipótesis de la teoría de la elasticidad. ¿Ok? ¿Le respondí su pregunta, señor Taloquino? Una sección es la que llegó a momento plástico. Bien, entonces, ¿qué condiciones debo cumplir? Equilibrio, la cantidad de articulaciones plásticas son las necesarias para que la estructura original se transforme en un mecanismo, y en ningún lugar yo puedo tener un momento más grande que el momento plástico, porque hemos dicho, por definición, que una vez que una sección llegó a su valor MP, no puede absorber más carga, y por lo tanto el momento que resulte de mi análisis nunca debe superar en ninguna sección el valor del MP que ésta puede absorber. La carga P de plasticidad que cumpla con estas condiciones serán las cargas límite o cargas de colapso. ¿Sí? Esa es por definición el valor de P sub P. ¿Es fácil encontrar el valor de P sub P? No, acá me dice que puede ser difícil. Pero podemos ver que P sub P va a estar entre dos valores.
un valor P sub B y un valor P sub C. P sub B quiere decir carga obtenida estáticamente y P sub C carga obtenida cinemáticamente. Esta es más pequeña y esta es más grande. Entonces, el valor de P sub P en mi análisis estará comprendido entre este valor menor de la carga, que se llama carga estática, y este valor que se llama carga cinemática. Simbólicamente estaríamos diciendo esto. O sea, mi análisis me da un valor de P sub C. Y en teoría tendrá que ser mayor que un valor que voy a conseguir, ya voy a mostrar cómo, llamado P sub B o un valor P sub C. Entonces yo sé que me voy a estar moviendo entre estos dos casos. Si suponemos un mecanismo de rotura, que es el principio del llamado método cinemático, que en algún punto viola las condiciones de plasticidad, puesto que el momento podría ser mayor que el momento plástico, del cálculo obtendríamos un valor de P sub C mayor que aquel que provoca la rotura antes. Por eso decimos que si usamos el llamado, que lo vamos a ver luego, método cinemático, suponiendo un mecanismo de rotura, la carga que yo calcule con este método va a ser más grande que la carga verdadera. En cambio, si partimos de un diagrama de equilibrio que en ningún punto viole la condición de que M sea más grande que MP, es decir, justo al revés, pero que no produce una cantidad suficiente de articulaciones plásticas como para hacerlo un mecanismo, el valor de la carga que yo estoy calculando con ese diagrama de momentos en equilibrio, seguro es más pequeño que aquel que me provoca el colapso. Entonces, como que estoy conociendo dos límites, un límite inferior y un límite superior entre los cuales puede oscilar la carga. Dos ingenieros, Greenberg y Prager, en los años 50 del siglo pasado, 1950-1960, a partir de esta idea plantearon dos teoremas, el teorema del límite superior y el teorema del límite inferior. ¿Qué pasaría si P sub B y P sub C coinciden? Entonces P sub P sería igual a P sub B y sería igual a P sub C. Y esa sería la verdadera carga de rotura. Es decir, si yo pudiera encontrar un diagrama de momentos que en ningún caso supere el momento plástico y pudiese encontrar un mecanismo de rotura que no viole esta condición de momento aplicado mayor que el momento plástico, habría coincidencia entre estos dos valores. Y ese valor sería el valor de la carga que representa la verdadera solución, la verdadera carga de plasticidad de la estructura. Vamos a ver entonces cómo son esos teoremas. ¿Se acuerdan que dijimos que el teorema del límite superior tenía que ver con suponer un diagrama de rotura? Imaginemos una viga de sección e inercia constante empotrada en ambos extremos y que esté solicitada por una carga P sub P. El diagrama de momentos va a ser un momento a la izquierda, un momento a la derecha y un momento máximo en algún punto del tramo. Imaginemos que yo tengo un mecanismo de rotura o de colapso tal que a la izquierda tengo aplicado el momento M sub P, valor momento plástico, y a la derecha tengo el valor de momento plástico. Y que en esa sección que yo he supuesto que ha alcanzado el valor de momento plástico, es donde la sección va a girar. Fíjense que pasé a una estructura hipostática, porque acá yo tengo que esto se transformó en una articulación y esto se transformó en una articulación. Es como si fuera una viga simplemente apoyada. Y si yo seguí incrementando el valor de la carga, hasta que se me formó en algún punto que yo estoy suponiendo, esta
una articulación. Esa articulación equivale a suponer que el momento aplicado en ese punto es mp. ¿Qué es lo que dice el teorema del límite superior? Una carga P sub C, calculada basándonos en un mecanismo de rotura. Está claro que esta es una hipótesis que yo estoy haciendo. Estoy diciendo, a ver, ¿qué pasa si pongo la articulación a 1/3 de la luz? La carga que yo obtenga será mayor que la verdadera carga de rotura. Es decir, la hipótesis de un mecanismo de rotura me conduce a una carga que siempre va a ser más grande o, con suerte, igual a la verdadera carga de plasticidad, ¿sí? Y aquí es donde está demostrada la idea, ¿sí? Ustedes pueden seguirlo, simplemente se trata de aplicar el teorema de el teorema de los trabajos virtuales. Entonces calculo los trabajos y fíjense, en vez de fijarnos tanto en el diagrama, nos fijamos en el gráfico. Perdón, en vez de fijarnos en la deducción, nos fijamos en el gráfico. Si esto fuera así, yo sé que por simetría a la izquierda voy a tener un valor de momento que como máximo va a ser mp. A la derecha voy a tener un valor de momento que como máximo va a ser mp. Y ante una viga biempotrada sometida a una carga uniformemente distribuida, el momento máximo está al medio. ¿Cómo es la variación de momento debida a una carga uniformemente distribuida? Parabólica. Si yo he supuesto que en el punto ubicado a 1/3 del apoyo izquierdo yo tengo una articulación plástica, estoy diciendo que en ese momento, perdón, que en ese punto el valor vale mp, es decir, que mc es igual a mp. Sin embargo, estoy observando que en el centro la forma parabólica me exige que el momento sea mayor que el momento plástico. Si yo hago la cuenta para todo esto que está supuesto acá, me está diciendo que el momento en el punto central B es 1,25 veces el momento plástico. Y esto es mayor que el momento plástico. Es decir, la carga calculada aquí, P sub C, que resulta ser igual a 18 veces mp sobre L al cuadrado, es más grande que la carga verdadera. ¿Por qué? Porque en un punto he conseguido un momento que es mayor que el momento plástico. Es decir, ¿con qué juega el límite superior? Me da una carga que se obtiene a partir de suponer una forma de rotura. Acá era bastante fácil imaginarse que el momento máximo iba a estar al medio. Pero si la estructura es más compleja, yo puedo suponer distintos mecanismos. Y veo, igual me va dando. Algunos me van a dar una carga muy grande, otras un poco más baja, otra más chica. Mientras la carga, con el mecanismo que yo me imagine, va siendo menor, me estoy arrimando a la verdadera carga de rotura. ¿Sí? ¿Qué me dice en cambio el teorema del límite inferior? Supongamos una carga basada en un diagrama de solicitaciones internas, tal que en ningún punto se supere el valor del momento plástico. Entonces, ¿cómo era el diagrama de momentos para una viga doblemente empotrada sometida a una carga uniformemente distribuida? Un momento a la izquierda, igual a un momento a la derecha y un momento máximo en el centro. Imaginemos entonces un diagrama compatible con mi hipótesis de que existan puntos de momento que como máximo sean el momento plástico. Yo me podría imaginar, a ver, ¿cuándo podría fallar esto? ¿Con qué diagrama? Cuando a la izquierda tenga un momento plástico y a la derecha tenga un momento plástico. Si ustedes se acuerdan, el caso de la viga biempotrada sometida a una carga uniformemente distribuida, habíamos visto que el momento a la izquierda era Q por L cuadrado sobre 12, acá era Q por L cuadrado sobre 12 y al medio era Q por L cuadrado sobre 24. Bien,
Entonces, como esto se ha transformado en una viga simplemente apoyada, donde tengo un par de momentos, el momento total que tengo al medio, ¿sí?, es la carga por L cuadrado sobre 8, ¿sí? O sea, imagínense que esta es la parábola que estoy dibujando yo, la llena, no la parábola de puntos, sino la parábola llena. Tengo momento plástico. Como este era Q por L cuadrado sobre 12, y al medio era Q por L cuadrado sobre 24, quiere decir que este momento es la mitad de este. ¿De acuerdo? Entonces, esta carga que he generado dos rótulas plásticas que yo puedo suponerlas en los apoyos y que me da un diagrama de momentos de este tipo, me dice que el momento al medio es momento plástico más momento plástico sobre 2. Estoy dibujando esto, ¿sí? El momento total. Y eso vale PE por L cuadrado sobre 8. 1 más 1 medio es 3 medios, hago pasaje de términos y consigo una carga. Esta carga que yo he calculado acá es la que me ha provocado este diagrama. Este diagrama es compatible con la condición de que en ningún lugar supere el valor del momento plástico. Sí. Entonces, esta carga, por definición del teorema límite inferior, que no lo hemos demostrado, es menor que la carga límite. ¿Sí? ¿Y por qué esta carga es menor? Porque no he alcanzado a generar un mecanismo. ¿Sí? Entonces yo digo que esta carga es más chica que la carga de rotura. Entonces he conseguido dos límites. El primer límite lo obtuve suponiendo un mecanismo tal que me imaginé que la rótula podía estar a 1/3 de la luz medida desde el apoyo izquierdo. Y eso me dio un valor de carga, que es 18 MP sobre L cuadrado. Por definición del teorema límite superior, esta carga que yo he supuesto a partir del mecanismo, seguro que es más grande que la carga de rotura, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dice el teorema. No lo estoy demostrando, lo estoy enunciando y dando un ejemplo de una carga obtenida con esta hipótesis. ¿Cuánto vale? 18 MP sobre L cuadrado. ¿Cuánto vale la carga supuesta a partir de un diagrama de momentos resultado de equilibrio? En este caso, acá me da que la carga vale 12 veces MP sobre L cuadrado. Esto es 12 y esto es 18. Entonces, la verdadera carga estará entre 12 MP sobre L cuadrado y 18 MP sobre L cuadrado. Fíjense que esto es al revés de lo que veníamos haciendo. La pregunta que me estoy haciendo es, ¿cuál será la carga que me provoque la rotura de una viga de la cual conozco el material y conozco el módulo plástico resistente, el módulo resistente plástico? Si yo conozco esas dos cosas, conozco el valor de MP. Y como la luz es dato del problema, tengo esta primera información. Como esto ha sido el resultado de suponer un mecanismo de rotura, seguro que la carga que acabo de encontrar es más grande que la verdadera carga. Esta carga es más grande. En cambio, si yo analizo un diagrama en equilibrio, la carga que estoy consiguiendo es más chica. MP, repito, depende del material y de la forma. L es un dato del problema. Esta carga es más pequeña que la carga. Esta es la definición del teorema del límite inferior. Repito, no es la demostración. ¿Qué puede estar entre 12 y 18? Y a cualquier número, 13, 14, 15. Si lo resolviéramos a esto, podríamos ver por intuición que lo ideal sería que yo tenga un momento máximo igual a MP. Entonces, mi diagrama que me provocaría esto sería uno en el cual, en vez de MP sobre 2, yo tenga MP. MP más MP es 12 MP. Paso el 8 multiplicando, paso el L cuadrado dividiendo.
yo sé que el mecanismo verdadero me da 16. 16 MP sobre L cuadrado, ¿está comprendido entre 12 y 18? Sí. Es decir, cuando yo hice este análisis, pude deducir que mi carga seguro tiene que ser más chica que esta. Y cuando hago este análisis, seguro que mi carga debe ser más grande que esta. Y la respuesta correcta es 16 MP sobre L cuadrado. ¿Se ha entendido esto, chicos? Profe. Sí, la idea es que estos teoremas me permiten utilizar métodos que son de prueba. O sea, yo puedo calcular las cosas y en la medida que me acerque al valor límite inferior con el límite superior, sé con más certeza dónde debe estar la verdadera carga que me provoque la rotura. ¿Sí? Entonces, esto va a dar origen, el teorema límite inferior, al método llamado estático y el teorema límite superior al llamado método cinemático, que son los que vamos a ver la semana que viene junto con el método paso a paso o método de pushover. Bien, chicos, esta clase era corta, una hora, no podemos avanzar mucho más porque es bastante complejo lo que queda. ¿Me han comprendido hasta acá? Estamos en un campo nuevo para ustedes, que es suponer el comportamiento elástico de los materiales. Esto no tiene que ver con lo que ustedes han venido trabajando anteriormente y es un verdadero desafío. Pero ¿hacia dónde se dirige la tecnología de diseño? Hacia estos esquemas, porque estoy aprovechando al máximo el material y si sé cuál es el límite, entonces yo debería aplicarle un coeficiente de seguridad de ese límite para tener la carga que debo aplicar. ¿Comprendido? Profe, una consulta. Sí, por favor. Entonces, las estructuras hiperestáticas primero pasan a un estado de isostaticidad y después se convierten en el mecanismo a medida que se les va cargando la carga, y ahí es donde colapsan. Exactamente, exactamente. Siempre que yo las vaya cargando desde un valor cero hasta un valor creciente monotónicamente. Es decir, yo podría tener sobre una estructura no una carga, sino varias. Pero yo tengo que decir, bueno, esta vale tanto, y esta vale 3 veces lo que valen las otras. Y las hago crecer desde cero hasta valores cada vez más grandes. Y en un caso yo encuentro la carga estática y en otro caso encuentro la carga cinemática. Y el verdadero valor de la carga y las otras que son proporcionales a esa, que me provoquen la transformación de mi estructura hiperestática en un mecanismo, estará comprendido entre esos dos valores. Si esos dos valores coinciden, quiere decir que he encontrado la carga que seguro me provoca la formación de la cantidad suficiente de articulaciones y en ningún caso tengo un momento que sea mayor que el momento plástico y tengo un mecanismo. ¿Ok? Y eso sería también, Sí, profe, sí. saber exactamente dónde se va a romper la estructura, ¿verdad? No, sería exactamente saber cuál es la carga que puedo aplicarle para que se rompa. ¿Sí? Bien. O sea, no estoy calculando cómo se rompe, sino cuál es la carga que me provoca el mecanismo. ¿Sí? Pues yo voy a elegir distintos mecanismos y capaz que alguno me da una carga de 100, otro me da una carga de 70 y otro me da una carga de 150. ¿Cuál es la verdadera carga? Y la de 70 seguramente, ¿de acuerdo? Porque me está fallando con un valor menor de carga. ¿Sí? Nunca Genial. puedo tomar la mayor de todas, sino la menor de todas, la que me transforme mi estructura hiperestática en un mecanismo. ¿Sí? Son todos conceptos complejos, pero es al revés de lo que veríamos siempre. Antes lo que hacíamos es, dada la estructura y su carga, tratábamos de ver cuáles eran los valores de las secciones para poder dimensionarlas. Esto es al revés. Si yo tengo una sección, y una geometría de la estructura, veo cuál es la carga que me la rompe. ¿Sí?
Esta es la idea, justo al revés. Bien. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, nos despedimos hasta la próxima clase para completar el tema de análisis plástico. Muchas gracias por su asistencia y les deseo que tengan un buen fin de semana. Por supuesto, Facundo, corto y lo subo. Es más largo el PDF porque continúo la clase que viene dando la otra parte de este PDF, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Hasta el viernes que viene, Dios mediante. Buen fin de semana y cuídense. Barbijo, distancia de aislamiento social y traten de correr la menor cantidad de situaciones de riesgo para ustedes, por favor, chicos. Cuídense mucho.